Queridos amigos, bienvenidos al cuarto episodio de Camino hacia el Destino. Hoy quisiera compartir con ustedes 3 segmentos relacionados al amor verdadero, a los deseos profundos del corazón, esos que no se quitan, que no se llenan con nada mundano, que pueden hacer que la vida sea una tragedia si no encuentran respuesta, o una verdadera alegría sin importar la circunstancia que estemos viviendo, porque incluso esa circunstancia está llena de significado. Hoy viajaremos al pasado, hasta hace casi 500 años, con un acontecimiento que sucedió aquí mismo, en Ciudad de México, específicamente en el Cerro del Tepeyac. Luego nos iremos hasta el futuro, en una aventura de ciencia ficción, y terminaremos nuestro viaje de nuevo en el pasado para conocer la historia del misionero Matteo Ricci. Comenzamos. En el 2009, un grupo de amigos de Comunión y Liberación de la comunidad de Oaxaca comienzan a sentir un especial interés en el acontecimiento guadalupano como vía para entender su propia identidad y tradición. Este grupo se formaliza en el 2022 bajo el nombre de Tierra Florida. La propuesta es una reunión por Zoom para conocer y profundizar en la historia de México a la luz del acontecimiento guadalupano. No se trata solo de un hecho histórico. El abrazo de la Virgen de Guadalupe se hace presente hoy. A continuación, escucharemos el segmento de Tierra Florida titulado La Virgen habla el lenguaje de los poetas. Tierra Florida. Tierra Florida, una experiencia viva. En esta ocasión presentaremos el artículo La Virgen habla el lenguaje de los poetas, escrito por René Cortés, con Guillermo Cantú y Claudia Mena. Existen 2 elementos representativos de la religiosidad náhuatl que tienen enfoques y probablemente también orígenes distintos. El primero de ellos se inscribe dentro de una dimensión trascendental, profunda, original o primordial del mundo. Se refiere a la autoconciencia del hombre como un ser trascendente que se interroga sobre el sentido de la vida, del destino, de la realidad. Se trata de una cuestión que podríamos llamar metafísica. El segundo elemento es una visión simbólica de la realidad, que tiene que ver con la exigencia de explicación de las cosas, la cual se expresa por medio de los mitos. Para el hombre religioso, lo que carece de significado no es real. Los mitos, en este sentido, son creaciones que tienen una finalidad explicativa y están presentes no únicamente en la cultura náhuatl, sino en todas las culturas de la antigüedad. Regresando al primer elemento, este se puede resumir en la intuición de un principio creador, origen y destino de todo, es decir, a lo que llamamos Dios, y que los nahuas, o más específicamente los sabios o poetas nahuas llamados Tlamatinime, nombraban con expresiones como el dador de la vida, aquel por el que se vive, el que se inventa a sí mismo, el dueño de la región celeste, el dueño de cuanto existe en la tierra. ¿Cómo llegaron al reconocimiento de esta realidad trascendental? Es una pregunta que también ellos se planteaban y que reconocen que no pudo ser fruto solo de una reflexión, sino de una revelación divina. El segundo elemento, como hemos apuntado, se refiere a los mitos. Y aquí entran la gran cantidad de deidades y mitos que conforman el gran panteón prehispánico. Los pueblos chichimecas, y de manera particular los aztecas, llegados al Valle de México adoptaron la cultura náhuatl de los pueblos allí asentados y su religiosidad sobre el ser creador, tan profunda y verdadera como inaccesible, e incorporaron a ella una serie de mitos y deidades tribales para forjar la identidad de sus pueblos. No queriendo desechar esta parte antigua y original que se pierde en la lejanía de los tiempos, pero que se mantiene viva en la memoria de los poetas, lo que dejaron dicho nuestros abuelos, lo que es digno de preservar, la antigua palabra, intentaron incorporarla a su mitología. Y es así como probablemente pudo haber surgido Ometeotl, el dios dual y toda su prole. Sin embargo, es extraordinario cómo la expresión más pura, más elevada y más noble de la sensibilidad religiosa náhuatl haya podido mantener invariable en el tiempo su forma original,
preservada de manera magistral por medio de la poesía, flor y canto. Esto es muy revelador. La poesía náhuatl no puede, sino estar dirigida al ser único, al Dios creador. Cualquier otro destinatario sería una contradicción, algo simplemente inconcebible para los poetas. Netzahualcóyotl, un gran exponente de la poesía náhuatl, quien también fuera emperador de Texcoco, era consciente de esta contradicción y no concebía la reducción a una forma parcial y pequeña, la imponencia del dador de la vida. Es significativo que en la etapa final de su reinado decide construir una pirámide sin templo, algo insólito, únicamente dedicada a ese Dios desconocido, añorado dramáticamente en sus poemas. No se conocen poesías dedicadas a Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, y si las hubiera, es difícil que éstas puedan compararse con las dirigidas al dador de la vida, al Señor del cerca y del junto, al que se inventa a sí mismo. Esto es muy relevante porque cuando la Virgen se presenta a San Juan Diego, no le dice, soy la madre de Tlaloc o de cualquiera de las otras deidades. Es más, ni siquiera menciona a Ometeotl. La Virgen se expresa como Madre de Dios, en los mismos términos con los que lo hacen los poetas. Otro dato relevante es que la Virgen también utiliza los términos Teotl, que era como los misioneros habían optado a hacer coincidir el concepto occidental Dios al náhuatl y Dios en castellano, como queriendo evitar cualquier tipo de confusión, al subrayar que todos los términos que ella utiliza se refieren al único Dios dador de la vida. In Ipalnemohuani, Nelli Teotl Dios. Algunos autores sostienen que la idea de un solo Dios pertenecía a una clase elevada y que la mitología politeísta era propia del pueblo necesitado de algo más inmediato, adecuado a su nivel. Sin embargo, al mirar los hechos, la Virgen se dirige en estos términos elevados a un más igual, a San Juan Diego, alguien del pueblo, y quienes entienden el mensaje son, en primer lugar y en gran número, los que, como él, pertenecen a esta condición, por lo que creo que esta percepción original y primordial de la divinidad no tenía que ver con ningún tipo de categorías, ya que tanto San Juan Diego como todos sin excepción, los sabios, los nobles, pudieron reconocer con claridad que la Virgen respondía a las exigencias más profundas y auténticas de su religiosidad, latentes y anhelantes en su corazón desde siempre, por encima de todas aquellas formas que conocían y que les eran familiares, sin posibilidad de ambigüedad. Tierra Florida. Cuando Daniel Semprini me mandó su audio, me escribió lo siguiente. Es una ficción en la cual se cuenta una experiencia extraordinaria vivida por un profesor. Una visión del paraíso, o mejor, de la vida resucitada, como cumplimiento de todas las exigencias humanas. Con una breve premisa que explica que ese cuento quiere una versión actualizada de la Divina Comedia, una manera moderna de representarse la vida en el más allá. Cuando lo escuché por primera vez pensé, wow, ¿te imaginas que a alguien le ocurriera eso? Pero luego volví a leer sus palabras. ¿Esto es lo que nos espera? El señor Arturo González había llegado a la edad de la jubilación después de años de docencia en una prestigiosa universidad de Chile. La extraordinaria aventura que vivió una noche superó, sin embargo, todo lo que había experimentado hasta entonces y, probablemente, fue una experiencia reservada a muy pocos mortales. ¿Cómo se podría definir lo que vivió poco después de quedarse dormido? ¿Un viaje de su mente? ¿Un sueño excepcionalmente vívido? ¿Una experiencia en un mundo alienígena como en una película de ciencia ficción? Su cuerpo cambió de estado de composición y él se dio cuenta de que la materia estaba totalmente penetrada y dominada por su espíritu. Podía pasar de un lugar a otro por pura voluntad mental, atravesando cualquier cosa en su camino.
La dislocación tuvo lugar a una velocidad tan alta que solo la velocidad de la luz era comparable a ella. Llevado por el entusiasmo, comenzó su viaje interplanetario y luego interestelar, explorando mundos conocidos por los humanos solo por medio de telescopios. Desplazarse por la Vía Láctea le proporcionó una satisfacción única. Entonces, como en un parque infantil que siempre abre nuevas posibilidades de diversión, se dio cuenta que su persona podía estar simultáneamente en varios lugares, y la cosa lo llenó de asombro. Pudo presenciar al mismo tiempo la salida y la puesta del sol, admirar la cadena de los Andes y al mismo tiempo nadar en el océano. Magníficos inventos los de la revolución informática. Sin embargo, lo que estaba viviendo superaba con creces incluso las hipótesis de ciencia ficción más atrevidas. Le pareció estar jugando como hacen los niños, con una relación gratuita, desinteresada con las cosas. La gama de maravillas le reservó otra increíble. Podían encogerse a dimensiones microscópicas y agrandarse hasta dominar la Aconcagua. Siempre había soñado con poder ver al mundo como lo vería una hormiga, o admirar las venas de una hoja o las figuras de los cristales de nieve sin la ayuda de instrumentos ópticos. En este caso, también, espectáculos similares ofrecidos por la informática fueron superados por el hecho que pudo realizarlos con la misma facilidad espontánea con la que uno se rasca un brazo. Lo que experimentó rebasó las hipótesis científicas más atrevidas y lo fortaleció en la certeza que la realidad es un pozo sin fondo, un abismo de posibilidades infinitas, y que nosotros los hombres estamos en la fase inicial de la aventura del conocimiento. Otra novedad vivida consistió en la capacidad de su cuerpo para entrar en una relación total con las cosas y las personas. El deseo de unirse con el otro, sin embargo, encuentra un límite infranqueable en el hecho de que el otro, su alteridad, es irreductible en la vida normal. Así como parece un sueño imposible una comunión íntima con todo lo que existe. En su viaje, lo imposible aconteció. En este sentido, lo que se ha narrado hasta ahora es poco comparado con la última novedad que pudo vivir. Una forma excepcional de experimentar las relaciones humanas. Se encontró con familiares y amigos y también con extraños y personas hostiles hacia él. Su afecto se concentraba todo en la mirada, con tal fuerza que mirar a uno coincidía con verlo en lo más íntimo de su ser, incluso en sus sentimientos y pensamientos más ocultos. No se necesitaban palabras porque el hilo profundo que unía a las personas lo hacía superfluo. ¿Y qué decir de la alegría que sintió al encontrarse con viejos amigos de su infancia, a mala pena conocidos, que ahora podía conocer con una amplitud, con una cantidad infinita de detalles, con una profundidad como si los hubieras acompañados durante toda su vida? Gracias a esta ampliación de su mirada, cualquier persona se le presentaba con todo lo que había vivido, con lo que era y podía haber sido, de tal manera que hasta un supuesto enemigo le aparecía digno de un abrazo incondicional, como lo habría hecho su madre. Al mismo tiempo, pudo probar un respeto extremo por el otro. Nosotros no queremos que nos amen respirándonos en la nuca. Somos hipersensibles a mantener una autonomía que es un aspecto esencial de nuestra libertad, sin la cual el otro nos invadiría de manera asfixiante. En otras palabras, tuvo la oportunidad de sentirse cerca de los demás hasta la capilaridad de los momentos más íntimos de su vida, y al mismo tiempo distante, como quien no quiere atarte a sí mismo con una presencia exagerada.
Fue una forma de amar nunca experimentada hasta estos niveles, aunque profundamente buscada y deseada por nuestro navegante nocturno en su vida normal. Un último fascinante peldaño, la posibilidad de estar presente simultáneamente a varias personas con una atención total y no dividida, poder dedicarse con todo su ser a todos y a cada uno a la vez, con su presencia física y no solamente en forma virtual, como se da en las conexiones en línea. Estaba viviendo algo extraordinario, pero un hecho extraordinario que cumplía plenamente lo que siempre había deseado en la vida ordinaria. A coronamiento de su increíble aventura, aconteció un encuentro aún más increíble. Emergiendo de un resplandor de luz deslumbrante, un ser de aspecto humano apareció frente de él, emanando un aura de poder tan fuerte que le recordó la figura de un dios griego. Después de un instante de asombro, tuvo el valor de formular la pregunta que había guardado a lo largo de su camino y que ya no podía contener en su interior. ¿Qué era todo lo que había vivido? El hombre parecido a un dios le respondió: lo que has vivido es una pequeña anticipación de la vida resucitada. Sus estudios sobre Dante vinieron a su rescate y se recordó que algunos críticos coincidieron en que la composición de la Divina Comedia fue el resultado de lo que la Edad Media definió con el término visión, es decir, una posibilidad donada por pura gracia para superar los límites de la condición humana con el ojo del espíritu, penetrando en una dimensión trascendente propia de lo divino, una experiencia espiritual que anticipa el más allá. El mismo Dante, en varios momentos de su obra, define su viaje con los mismos términos, así como le sucedió a nuestro profesor jubilado, un don excepcional de la gracia divina. Es un verdadero gusto poder saludarlos en esta edición del podcast. En esta ocasión, la revista de Litere Communionis nos presenta un artículo escrito por María Acquasimi que se denomina Se da amor por amor. Este bello artículo lo ha leído y preparado para compartirlo con todos ustedes María Rosa Cantú, de la Comunidad de Monterrey. En este artículo se nos habla de la figura de Matteo Ricci, misionero en China, citado en los ejercicios de la Fraternidad de Comunión y Liberación. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué se comportaba así? No para construir obras, sino para llevar a Cristo. De esto va este artículo y cedo el micrófono a María Rosa Cantú para que nos comparta sus impresiones. Adelante, amiga. Hola a todos y bienvenidos a este episodio especial del podcast. Hoy quiero compartirles algo que me ha impactado profundamente y me ha hecho reflexionar sobre la misión, el sacrificio y el verdadero significado del amor cristiano. Me refiero a un artículo que leí recientemente en la revista Litere, titulado Se da amor por amor, de María Acquasimi. El artículo cuenta la vida de Matteo Ricci, un misionero en China, pero también nos introduce al padre Antonio Sergiani, quien descubrió la figura de Ricci después de pasar casi 30 años de misión en China. Lo que más me llamó la atención del artículo es la forma en que la vida de Matteo Ricci sigue siendo una inspiración para tantos, incluso siglos después de su muerte. De hecho, Monseñor Giovanni Pacossi lo citó en los pasados ejercicios de la fraternidad. Ricci
no fue a China simplemente a construir obras o instituciones, sino a llevar a Cristo a una tierra donde los cristianos eran perseguidos. Fue un puente entre Oriente y Occidente, no solo en términos de cultura, sino también en el espíritu de la fe. El padre Antonio, que decidió ser sacerdote a los 12 años, también vivió esta entrega total. Después de 20 años de preparación, llegó a China en 1980, en medio de la persecución religiosa bajo el régimen comunista. Lo que le impactó desde joven fue el testimonio de 2 misioneros expulsados de China. Uno de ellos estaba enfadado y triste por sus sufrimientos, mientras que el otro estaba sereno, feliz incluso, porque todo lo hacía por Cristo. Esa serenidad es lo que sostuvo al padre Antonio en sus años de misión. Matteo Ricci, el gran misionero jesuita, fue declarado venerable por el Papa Francisco en 2022. Ricci fue cartógrafo, filósofo, matemático, literato y un agudo observador de la cultura china. Sin embargo, lo que hizo su misión única no fueron solo sus logros intelectuales, sino su deseo apasionado de llevar el mensaje de Cristo a través del amor y el diálogo con los chinos. Cuando el padre Antonio descubrió las cartas de Ricci, se dio cuenta de algo clave. Ricci no estaba interesado en imponer la fe, sino en entender a los chinos, en identificarse con ellos. Y eso es lo que sigue siendo actual hoy en día. El misionero no busca solo convertir a miles, sino que su conversión sea auténtica, profunda y sentida. Ricci, en su sabiduría, podía esperar hasta 10 años para bautizar a una persona, porque entendía que el amor verdadero es paciente. Leyendo este artículo, me vi provocada a reflexionar sobre los misioneros que he tenido la fortuna de conocer. Pensé especialmente en el padre Franco Chinelo, quien fue nuestro visitor por más de 15 años. Al igual que Ricci y el padre Antonio, el padre Franco dejó su tierra y vino a identificarse con nuestra cultura y costumbres. A pesar de que al principio apenas hablaba español, su mensaje llegó a nosotros con claridad porque amaba a Cristo y por lo tanto nos amaba a nosotros. No había moralismos, solo una profunda humanidad que hacía que su testimonio fuera auténtico. Mis hijos lo dijeron bien. Nos agrada el padre Franco porque no parece padre. Y es que, como Ricci y tantos otros misioneros, el padre Franco nos enseñó que la vocación religiosa no es algo distante, sino una expresión del amor más grande que hay, el amor a Cristo encarnado en lo humano. En resumen, este artículo me ha recordado que la verdadera misión cristiana no se mide por las obras, sino por el amor. No es en las grandes construcciones ni en los grandes proyectos donde se encuentra la gloria de Dios, sino en el ágape, en ese amor incondicional que se da por amor. Así vivieron Matteo Ricci, el padre Antonio, el padre Franco y tantos otros misioneros que hemos tenido la gracia de conocer. Al final del día, lo único que realmente importa es cuánto hemos amado. Y si somos capaces de amar, es porque nosotros mismos hemos encontrado al amor, ese amor que nos enseña a amar.
Gracias a este encuentro es que podemos dar la vida por ese amor, entregarnos a los demás con todo el corazón, que podamos reconocer el amor de Dios en la circunstancia concreta de nuestra vida, cualquiera que ésta sea. Gracias por acompañarme hoy en esta reflexión. Espero que estas historias también los toquen a ustedes y les inviten a pensar en cómo podemos vivir ese amor en nuestras propias vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Queridos amigos, muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio. No olvides que dejaremos en la descripción el link para suscribirte a la revista Litere Communionis, así como nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio de Camino hacia el Destino. No te das cuenta que ya llegaste aquí, donde el cielo es azul y cada cosa canta. ¿No has visto que aquella cara ya tiene algo que no habías visto jamás? Tiene algo que no habías visto jamás.